Con el permiso de Su Majestad, Jesucristo vivo, real y presente en el Santísimo Sacramento del altar. Nos colocamos en esta mañana de Martes Santo a sus pies y le ofrecemos este momento de oración. Estamos ya viviendo la Semana Santa y hemos llegado al día martes. No desfallezca nuestro entusiasmo, no desfallezcan nuestras fuerzas. Al contrario, por muy cansados que estemos por las actividades, encontraremos la gracia de Dios que hace brotar en nosotros fuerzas nuevas para mantenernos firmes y fieles en el camino de su amor. El domingo aclamamos a Jesús junto con la multitud en su entrada triunfal en Jerusalén. El lunes contemplábamos cómo Jesús se hospedaba en Betania. ¿Por qué se hospedaba Jesús en Betania? Porque ahí era donde lo acogían. Uno no se va a hospedar donde no te quieren recibir. Lo vemos cuando participamos de las posadas, en donde la Sagrada Familia pide un lugar donde hospedarse. ¿Y qué le decimos en las posadas? Aquí no es mesón, siga adelante. Decíamos ayer, a pesar de la multitud, una familia le abre las puertas de su casa. Les decía yo el día de ayer que mi palma bendita colocada en la puerta sea sobre todo un signo para decirle a Jesús: Señor, en este hogar siempre tienes las puertas abiertas, de par en par, no necesitas pedir permiso, no necesitas tocar, aquí eres totalmente acogido. El día de ayer, pues, hablábamos del tema de la acogida. Jesús era acogido por Marta, por María y por Lázaro. Y estaban sentados a la mesa porque eran sus amigos. En otro momento podremos meditar sobre el gran valor que le dio Jesús a la amistad. Y entre nosotros, especialmente entre los servidores, debemos buscar ir más allá del ser simplemente servidores. Debemos buscar ser amigos. Amigos de Jesús, por supuesto, y amigo del hermano, porque hay hermanos que no son amigos, pero bendito el hermano que además de ser mi hermano, es mi amigo. Observábamos el gesto bellísimo de cómo María ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó con una fragancia del perfume. Pero qué hermoso es decirle al Señor: Señor, con mis cabellos yo también quiero ungirte tus pies. Hermoso. Pero qué difícil es cuando el Señor nos dice: así como yo les he lavado los pies, así lávenle también ustedes los pies a sus hermanos. Tan hermoso es aquel pasaje de María,
que ha habido muchas narraciones, incluso poéticas. Yo conocí en España a un autor poeta llamado Lope de Vega. Lope de Vega, uno de los poetas más importantes del siglo de oro español. Él nació 1562, murió 1635. Lope de Vega confundía, como tal vez nos haya pasado a muchos de nosotros. Confundía a María Magdalena con María, la de Betania. Hizo un poema bellísimo donde habla de esa escena de María a los pies de Jesús. Yo rescato solamente 2 renglones de Lope de Vega. Dice así: en esos pies, está hablando de los pies de Jesús, en esos pies hallé perdón y cielo. En unos pies María encontró el perdón y el cielo. Y no puedo sufrir verlos clavados, pues los pasos que dieron por el suelo, oh cuán ingratamente son pagados. Algunos escritores hablan de que el gesto de María era un gesto totalmente de amor reparador. Reparar los sufrimientos que tuvo Jesús en su pasión. Reparar por aquellos que no lo aman, por aquellos que lo desprecian, por aquellos que los maltratan. Por eso yo les decía el día de ayer, en esa mesa, María manifiesta un amor de servicio, Marta manifiesta un amor de reparación y Lázaro manifiesta un amor de contemplación. Todos los 3 debemos de vivirlos sin excluir uno del otro. ¿Es importante el servicio? Sí. ¿Es importante la reparación? Sí, y muchos la olvidamos. Pregúntate tú, hermano, hermana, en esta Cuaresma, ¿cuántos ofrecimientos de reparación le has hecho a Jesús? No me contestes a mí. ¿Verdad que la reparación se ha olvidado? Y Lázaro es quien manifiesta un amor de contemplación. Con esta escena llegamos de la acogida a la traición. Por eso es que hoy escuchamos en el Evangelio cómo la cena que se vivía ayer en Betania se traslada el día de hoy, ¿a dónde? Al cenáculo. Ayer nos situábamos en Betania. Hoy, martes de la Semana Santa, y el miércoles inclusive, nos situamos en el cenáculo. Entre otras cosas, en el cenáculo también hay una cena. Y también hay personas alrededor de Jesús. Nosotros conocemos esa cena porque es tan importante y a veces el Jueves Santo no alcanzamos a digerir
todo lo importante que representa para nosotros la última cena, donde Jesús está junto a los 12 seguidores más cercanos. Subrayo, acogimos a Jesús, ¿cierto? ¿Y quiénes son los que han probado verdaderamente que han acogido a Jesús? Los que lo siguen. Si tú no sigues a Jesús, es porque bien a bien no lo has acogido. No se puede acoger a Jesús sin seguirle. Y decía la Madre Teresa de Calcuta, no se puede seguir a Jesús sin amarle. Y no se puede amar a Jesús sin servirle. Si acogieron a Jesús, lo van siguiendo. Y Jesús le dice a sus 12 seguidores, vengan conmigo, siéntense a la mesa. Los evangelios, además de identificarlos como seguidores, los evangelios prefieren referirse a los seguidores como los discípulos. Jesús se sentó a la mesa con los discípulos. Ayer lo mencionamos y hoy quisiera mencionarlo también. ¿Qué fue de las cosas primeras que le enseñó Jesús a los discípulos? Lo decíamos con la frase de la Madre Teresa de Calcuta. No se puede seguir a Dios sin amarle, no se puede amar a Dios sin servirle. Por eso no nos quepa duda que lo primero que Jesús haya enseñado a sus discípulos para que les quedara muy clarito en sus vidas, el servicio. Si algún hermanito alejado nos está viendo, yo le diría, hermano, hermana, si tú dices que has acogido a Jesús, si tú dices que lo sigues, y si tú dices que lo amas, yo te pregunto, ¿por qué no lo sirves? Los reyes de los paganos los dominan, pero ustedes, le dice Jesús a sus seguidores, ustedes no hagan eso. No busquemos el dominio. No busquemos el dominio de los demás, porque Jesús nos dijo que eso no era bueno para nosotros. Eso no es bueno para un seguidor de Jesús, buscar el dominio de los demás. No hagan eso, dice Jesús. Al contrario, el mayor de los discípulos, el mayor de los seguidores, debe de actuar no como el que domina. ¿Cómo debe de actuar el mayor de los servidores? Como si fuera el menor. ¿Quién lo dice? Jesús. El mayor de los servidores debe de actuar como si fuera el menor. Y el que gobierna como si fuera un servidor. Somos ante todo servidores de Dios. Y ese es nuestro punto de partida. Quienes acogemos a Dios en nuestra vida, somos ante todo servidores de Él. No se explica.
A quien invite a Jesús a su casa y no le sirva, ¿verdad? A quien invite a Jesús a su vida y no le sirva, no se explica, no es coherente. Y aquellos seguidores que han tomado la determinación de servir a Jesús, ¿qué creen? Jesús no se conforma con llamarles siervos, servidores. A los servidores Jesús les dice: ya no los llamo siervos sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. A ver, ¿se puede ser servidor de Jesús sin ser su amigo? Pues sí, Judas el traidor. Judas el traidor era servidor de Jesús, era su amigo. Jesús le ofreció su amistad y Judas correspondió a la amistad que Jesús le ofrecía. Marta era servidora de Jesús y lo decíamos ayer, pero se olvidaba de dialogar con Jesús. Se olvidaba de entablar esa relación estrecha de amistad. Y era el reclamo de Jesús: Marta, Marta, ¿por qué te afanas y te olvidas de lo principal? Esa amistad personal que debes de tener con Dios. Entonces, hermanos, hermanas, aquí en la Semana Santa nosotros también debemos de definirnos delante de los ojos de Dios. Si lo hemos acogido, si somos sus seguidores, si somos sus servidores, ¿aceptamos ser sus amigos? ¿O nos consolamos solamente con servirle de lejos? Pienso en aquellos servidores que vienen a la iglesia, cumplen con su servicio y se van. Y no les importa nada más. Si la iglesia se cae, que se caiga. ¿A qué horas me toca leer? ¿Verdad? Oye, se va a caer la iglesia. Ay, es que yo tenía misa de 6. Ya entonces ya no voy a leer. No me importa lo que pase con Jesús. No me importa lo que pase con su iglesia. Yo voy y sirvo. Y lo demás no me interesa. Según Judas, a él que le interesaba que el dinero se ocupara para ayudar ¿a quién? A los pobres. ¿Y le interesaba lo que pasara con Jesús? No. ¿Y le interesaba lo que pasaba con los discípulos? No. Él ni siquiera organizó la última cena. Él quería hacer su servicio y lo demás no le importaba. Pareciera accesorio esto, como yo les decía ayer. En una comida, cuando es una comida importante, ojo, cuando es una comida importante, son importantes los detalles, el mantel, los cubiertos, el primer plato, el café. Si me ofreces un banquete y el café parece agua de calcetín, se echó a perder toda la comida. Los detalles son importantes. Con este detalle de Judas el traidor, de que él decía: yo soy un servidor, pero no me interesa ser amigo de Jesús.
en este detalle se fraguó la traición de Jesús. No todos quieren ser amigos de Jesús. Ni siquiera algunos que están muy cerca de Él, como sus servidores. Tal parece que al final Marta comprendió y terminó siendo amiga de Jesús. Judas tuvo varias oportunidades y se mantuvo en su rechazo a Jesús. Todos sabemos que en la última cena Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Ya lo sabía Jesús. Porque Jesús sabe todo lo que hay en el interior de nuestros corazones. ¿Te imaginas acercarte a servir a Jesús y tener sentimientos en tu interior totalmente alejados de Jesús? Cuidado, cuidado, porque no sea que saliendo de la iglesia lo vayas a traicionar también. ¿Y sabes qué, mi hermano, mi hermana? Cuesta comprenderlo, pero Jesús aceptó ser traicionado. Sabiendo quién lo iba a entregar, se postró a sus pies para lavárselos. ¿Se dan cuenta? Qué bonito, como dice Lope de Vega, qué bonito es hallar los pies de Jesús y lavárselos. Qué duro es lavarle los pies al hermano. Pero qué imposible resulta para nosotros lavarle los pies al enemigo, al que me va a entregar, al que me va a traicionar hasta la muerte. ¿Lo harías tú? Lo hizo Jesús. Piensa en la persona que más daño te haya hecho. ¿Te postrarías a sus pies y se los lavarías? Pues eso hizo Jesús en esta semana. No escatimó su condición de Dios, sino que se anonadó a sí mismo haciéndose servidor, porque nos ama. Y el amor que Jesús nos enseña es amar hasta el extremo de amar al enemigo, hasta el extremo de amar al que te va a matar, hasta el extremo de dar su vida por amor a toda la humanidad. El amor arriesga. Si no eres capaz de arriesgar, entonces no estás amando como Jesús nos enseña. Si no eres capaz de sufrir la traición, no eres capaz de amar como Jesús nos enseña. El amor arriesga. Y solo quien ama es traicionado. ¿Cuántas personas dicen, yo no tengo amigos? ¿Para qué? ¿Para que me traicionen? Más vale solo que mal acompañado. Y eso lo decimos todos. ¿Y qué nos enseña Jesús? Hagamos amigos. Confiemos en las personas. De los 12 amigos que Jesús sentó a la mesa, 11 de ellos dieron frutos abundantes de la gracia de Dios, pero uno lo traicionó.
¿Se imaginan qué sería de nosotros sin esos 11 amigos que llevaron el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra? Por eso, pensemos 2 veces cuando decimos, prefiero cerrarme a las personas para no ser traicionado, que abrirme a ellas para que se difunda la gracia de Dios, aunque yo pueda ser traicionado. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Por qué? Porque ¿quién puede traicionar tan duro que no esté cerca de ti? Ahorita pasó una persona por la calle, ni la conozco y ni me conoce. ¿Será capaz de traicionarme? Pues no sabe ni quién soy yo. Tengo parientes lejanos que desde que entré al seminario no los veo. ¿Podrán traicionarme? A lo mejor sí, a lo mejor no. Algo me conoce. ¿Quién es el que está más tentado a poder traicionarlo a uno? ¿Quién? El que está más cerca de ti. Por eso mucha gente dice, yo prefiero no tener gente cerca a mi lado, porque no quiero ser traicionado. ¿Y Jesús qué dijo? Quiero tener gente a mi lado, a pesar de que yo sea traicionado. Ese es el amor que nos enseña Jesús. Humanamente es dificilísimo. Pidámosle a nuestro Señor, que está vivo, real y presente, aquí con nosotros en el Santísimo Sacramento del altar, que nos dé la capacidad de amar que Él tuvo con nosotros. Enséñame a amar, Señor, como tú nos amas a nosotros. ¿Quién traicionó a Jesús? Aquel a quien le dio a conocer sus expectativas, sus anhelos, a quien tuvo cerca, a quien dijo acogerlo, a quien decía servirle. Judas traicionó a Jesús. Lo acogió, lo siguió, lo sirvió, pero no correspondió al amor de Jesús. Él se preocupaba por la bolsa y por los pobres. Bueno, según eso él decía. Yo me preocupo por la liturgia, ¿verdad? Yo me preocupo por la dignidad del sacramento. Y nos olvidamos del hermano. Y ahí nos andamos medio matando por darle dignidad al sacramento y ofendiendo al hermano. Judas dijo eso no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón. Robaba lo de la bolsa. ¿Puede haber ladrones entre nosotros? Sí. ¿Puede haber ladrones entre los servidores? Sí. Entonces, ¿por qué no los corre, Padre? Porque Jesús no corrió a Judas. Jesús le estuvo invitando permanentemente a Judas que cambiara, que se convirtiera, que se conmoviera de lo que tenía pensado hacer en su corazón. Y hablando de conmoverse, quiero regresar al poema de Lope de Vega. Les decía yo ayer, yo estoy seguro que el gesto de María de lavarle los pies a Jesús lo conmovió. ¿O tú qué dices? Lo conmovió de tal manera que ese mismo gesto Jesús lo llevó al cenáculo y lo hizo con sus discípulos.
Si esta mujer es capaz de conmoverme porque me muestra cuán amor tan grande tiene sobre su Señor, yo quiero hacer lo mismo con mis amigos. Les quiero mostrar el amor tan grande que yo les tengo para ellos. En Betania, Jesús se conmovió por el gesto de María. En el cenáculo, Jesús se conmovió por el corazón de Judas. Cuando Jesús estaba sentado a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente. Y aquí a mí me lleva también a reflexionar. ¿Mi vida es capaz de conmover a Dios en el sentido positivo o en el sentido negativo? Que esta Semana Santa también deje en esa renovación bautismal que vamos a recibir, que cuando salgamos oliendo a niño recién bautizado, digamos, vamos a conmover a Dios por el suave aroma a Cristo que desprende nuestra vida, y que la casa quede oliendo a perfume agradable a Dios nuestro Señor. ¡Qué hermoso! ¿O prefieres seguir conmoviendo a Dios con tus actitudes contrarias a sus enseñanzas? Tú decides. Tú eres el que... Y no importa que seas servidor, eso ya lo dejamos aparte. A veces el servidor es el que más conmueve negativamente al Señor. ¿Por qué se conmovió Jesús en el cenáculo? Un sentimiento interior que le producía agitación. ¿Por qué? Porque uno de sus amigos lo iba a traicionar. El tema de hoy es la traición. Todos se quedan callados. El único que se atreve a preguntar es Pedro. ¿De quién lo dice? ¿Quién es este que lo va a traicionar? Pedro me recuerda la figura de Marta. Está afanado por querer servir a Jesús. Incluso un poco la figura de María, porque quiere reparar las ofensas que le hacen a Jesús. No, Señor, tú no debes de sufrir. Apártate de mí, Satanás, le decía Jesús. Y ahora también Pedro salta al ruedo diciendo, ¿quién lo va a traicionar? Pero se dan cuenta que Pedro no tenía tal cercanía de amistad como para preguntárselo directamente a Jesús. ¿Verdad que Pedro no se atrevió? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Le dijo a otro que sí estaba más cerca de Jesús y que sí vivía en esa profunda relación de amistad. ¿A quién me refiero? A Juan, el discípulo amado. Yo no me atrevo, dice Pedro, yo no me atrevo a hacerle estas preguntas tan fuertes al maestro. Mejor le digo a otro que está junto de él, para que el que está junto de él le pregunte. Yo les decía a nuestros servidores, busquemos ser como el discípulo amado.
aquel que esté siempre recostado al pecho de nuestro Señor, donde tú le puedas decir a nuestro Señor abiertamente todas las inquietudes de la vida, que no te impida nada vivir esa relación profunda de amor, de amistad entre el Maestro y tú. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué te impide? ¿Cuáles son las barreras que tú tienes para poderte recostar al pecho de nuestro Señor? ¿Se fijan que en la primera parte del Evangelio de San Juan, el que se recostaba al pecho de nuestro Señor, ¿quién era? En Betania, ¿quién era? Lázaro. En el cenáculo, ¿quién era? En nuestra iglesia, en nuestra parroquia, ¿quién es? ¿Quién es el discípulo que se recuesta en el pecho de nuestro Señor? Podemos ser cada uno de nosotros, hermanos. Pidamos al Señor que nos dé esa gracia en esta Semana Santa y que al renovar nuestro santo bautismo, nosotros nos podamos acercar con toda franqueza a nuestro Señor y poderle presentar todo cuanto somos y cuanto tenemos, con la misma pureza con que el discípulo amado, con que Lázaro se reclinaban ante él. Pedro decía, no, yo no me atrevo, yo prefiero de lejos. Ve y dile al Señor de quién habla. Pedro recurre a Juan, al que Jesús tanto amaba. Pedro recurre a Juan, al que Jesús tanto amaba y que se hallaba reclinado a su derecha. Que Dios nos permita, pues, presentarle las preguntas más profundas de nuestra vida cuando contemplemos a Dios como lo hizo Lázaro, como lo hizo Juan. Hay un escritor sagrado que nos dice, Lázaro y Juan se recuestan en el pecho de Jesús, de la misma manera que Jesús se recuesta sobre el pecho de su Padre. Recostarse sobre el pecho es un signo profundo de amistad. Un signo profundo de amistad. Y viene algo muy bonito de Jesús, fíjense. Lo van a traicionar, lo van a matar. Y estando sobre la mesa, Jesús no delató al traidor, no lo delató. Porque Jesús pudo haber dicho sobre la mesa, eres tú, no te hagas. Vete de aquí, eres tú. ¿Verdad que no hizo eso Jesús? Tan es así que los otros discípulos pensaron, a lo mejor va a ir a comprar cosas para la fiesta, o a lo mejor va a ir a darle algo a los pobres. Pensaron eso. No pensaron que él era el traidor porque Jesús lo cubrió. ¿Y por qué Jesús lo cubrió? Porque seguía esperando Jesús que se arrepintiera. ¿Se dan cuenta? ¿Qué amor tan grande nos tiene Dios? Que casi cuando están a punto de jalar el gatillo, le sigue dando oportunidad al arrepentimiento. Jesús señala al traidor, pero no lo señala abiertamente porque no lo quiere delatar,
sino con una palabra y con un gesto. Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar, porque pues luego te ponían salsas, ¿no? Una especie de salsa, o lo que hoy a veces vemos como aceite de oliva con especias. Metes tu pan y lo mojas. Aquel a quien yo dé este trozo de pan que voy a mojar es el que me va a traicionar. Pero discreto, porque pues en una comida mojó el pan y se lo dio a Judas. Judas pudo haber dicho: no, Señor, no me lo des, pues si ya somos enemigos, ¿no? No lo quiero, quédatelo. Judas lo aceptó para mostrar nuestras miserias humanas cuando nos acercamos a Dios. Me interesa lo que Dios me da, pero no me interesa Dios. Me interesan los bienes que Dios me da, pero no me interesa el dador de los bienes. No me interesa su amistad, pero sí, échame. Lo que me vayas a dar, Señor, échamelo. Y Jesús se conmueve porque hay una doble tragedia. Y yo creo que la tragedia que más le duele a Jesús no es que Él va a morir, que es una gran tragedia, sino la gran tragedia es que Judas no quiso aceptar a Jesús. Que Judas, conociendo el amor que Jesús nos tiene, habiéndole lavado los pies, habiendo visto sus milagros, dejándole algo que solo se le deja a la persona de confianza. ¿O tú le dejarías tu dinero a alguien que no es de tu confianza? No. Normalmente, ¿a quién le dejas el dinero? A alguien de tu absoluta confianza. ¿Se imaginan el tremendo estremecimiento de Jesús? Judas tomó la decisión definitiva: despreciar a Dios. Así es, Judas despreció a Dios, porque ya lo conocía. Cuando vamos a evangelizar y nos encontramos personas que no conocen a Dios, dices: bueno, es que no conocen a Dios. Cuando lo conozcan, cambiarán. Judas conoció a Dios y no cambió. Cuidado con muchos de nosotros, yo en primer lugar, que digo conocer a Dios y capaz que no cambie. Pero los que vivimos en este mundo con el ritmo de vida que lleva nuestra sociedad, nos estamos haciendo incapaces de amar. Entre la soledad, la pornografía, el celular que nos aísla y tantos elementos que hay en la inseguridad nos aísla. Se nos están quitando los medios que nos dan la capacidad de amar. Y cuando perdemos la capacidad de amar, nos volvemos idólatras en lo que tenemos a nuestro alcance. ¿Cuál era la idolatría de Judas? El dinero que había en la bolsa. Cuando Jesús le dio el bocado a Judas, dice la Escritura, el adversario entró en él. Si no eres capaz de amar, si no eres capaz de vivir una relación intensa de amor y de amistad con Jesús, piénsalo 2 veces cuando te acerques a comulgar. No vaya a ser que cuando tú comulgues, detrás del pan que comulgas, estés recibiendo al enemigo de Dios. Porque quien come mi carne y bebe mi sangre sin estar reconciliado,
come y bebe su propia condenación. Jesús no lo detiene, porque viene algo que también es fundamental de nuestro Dios hacia nosotros. Nos deja libres. Dios no viene a obligarnos a que seamos sus amigos. Dios no viene a obligarnos a vivir según la voluntad de Dios. Dios nos deja libres. Por eso le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. No lo forza. Judas sale al espacio que le pertenece, a la tiniebla, en el ámbito de los enemigos de Jesús, donde vive el mal. Nicodemo estaba en la tiniebla y salió al encuentro de la luz de Jesús y fue iluminado. Judas al revés. Estaba frente al que es la luz, estaba frente al banquete de las bodas del Cordero y prefirió salirse para irse a las tinieblas. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces despreciamos la riqueza que nos da Jesús y preferimos seguir sumidos en el lado de la oscuridad, en el lado de la ausencia de la luz, en el lado de la ausencia de Jesús, en la tiniebla, donde reina el odio y la muerte, la violencia y el mal? Pues bien, vamos a terminar en un primer momento invitándoles a que revisemos nuestra vida de amistad, nuestra vida de confianza con Dios, nuestra vida en la verdad, nuestra vida en la luz, nuestra vida en la gracia. A veces el mal nos tiene tan oprimidos. Yo decía muy fácilmente, pues levántate y ve hacia donde está Jesús y únete a Él. Pero a veces el mal nos tiene tan oprimidos que nosotros no tenemos fuerzas, porque el mal nos tiene agotados. Porque ¿cuántos años has estado sometido a esa herida que te viene carcomiendo? No es fácil. No es fácil decir, me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Pero ¿sabes qué, hermano, hermana? Para eso es lo que Jesús va a llevar a cabo en Jerusalén. Para eso es lo que vamos a meditar el día de mañana, la realización de la obra de Jesús, su pasión, su muerte y su resurrección, para darnos a nosotros la fuerza, el entendimiento, la gracia necesaria para que Él nos ayude a levantarnos y poder ir al encuentro del Señor y estar unidos a Él. ¿Se dan cuenta qué tan importante es lo que vamos a realizar jueves, viernes y sábado? ¿Cuántos de nosotros en nuestra sociedad no somos capaces de salir del pecado? No somos capaces de sanar nuestras heridas. No somos capaces de ponernos en pie. Dos gestos con los que quisiera que nos quedáramos: el gesto de la acogida y el gesto de la traición. El gesto de la acogida es el lavado de los pies que hace María y que hace Jesús, y que nos muestra el amor al extremo que nos tiene Jesús. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero hay otro gesto, el gesto de mojar el pan. Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas. Jesús mojó el pan y se lo dio al discípulo amado. Jesús mojó el pan, se lo dio a Lázaro. Yo creo que sí.
Jesús mojó el pan, se lo dio a Pedro. Y sin embargo es el gesto de la traición. Para nosotros el pan, ¿qué representa? El cuerpo de nuestro Señor. Y la salsa en la que moja el pan, ¿qué representa en este contexto? La sangre de nuestro Señor. Jesús nos deja en plena libertad. Tú tomas la última decisión. Tú dices si quieres ser amigo de Jesús y aceptas el pan que Él te ofrece. Tú dices si no aceptas ser amigo de Jesús y aún así aceptas el pan que Él te ofrece. Pero cuidado, si tú no aceptaste ser amigo de Jesús y aceptas el pan que Él te ofrece, estás cristalizando la traición. Y así como en el lavado de los pies Jesús nos muestra su amor al extremo, al mojar el pan nos muestra la gran dignidad de Dios que nos hizo libres. La traición del discípulo es para Jesús una ocasión positiva. ¿Cómo puede ser positivo un gesto donde te traicionan para matarte? Pues sí, hermanos, la traición del discípulo es la ocasión que Jesús tiene para demostrarnos el amor tan grande que nos tiene. Y no solo eso, para demostrarnos más aún que su amor es más fuerte y más poderoso que el odio mortal. El amor es más fuerte y más poderoso que el odio mortal. Y es lo que vamos a vivir el jueves, el sábado y el domingo. El jueves, viernes, sábado y domingo. El amor es más poderoso que el odio mortal. Por lo tanto, no te dejes llevar por la violencia. No te dejes llevar por el odio. No te dejes llevar por la maldad. ¿Que es difícil? Sí es difícil. ¿Que es una lucha? Sí es una lucha. Pero para eso Dios entregará su vida, para darnos la gracia de poder salir victoriosos en esa lucha. Vamos a seguir caminando en medio de esa lucha entre el discípulo traidor y el discípulo amado. Y estamos como Pedro en medio. A veces lo traicionaremos, pero iremos corriendo a Jesús a pedirle perdón, ¿cierto? Judas no fue a pedirle perdón a Jesús, lo traicionó y prefirió quedarse con su traición. Pedro también lo traicionó. ¿Y qué hizo Pedro? Fue a buscar el perdón. Nosotros vivimos en esa lucha. Conscientes de esa lucha en la que somos inmersos, mañana veremos ya el acto salvífico de Jesús para ayudarnos a salir victoriosos de esa lucha. Nuestro Dios es el príncipe de la paz. Por lo tanto, hermanos, excluyamos de nuestra vida todo signo de violencia. Y miren que nuestra sociedad está plagada de violencia y se dice muy católica. Es que entonces no ha recibido el verdadero mensaje de Jesús. Termino con una frase que me gusta mucho de San Agustín. Me creaste, Señor, para ti, y mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Pero esa frase yo la compongo por el tema de hoy. Y en vez de Señor, le pongo la palabra amor. Me creaste, Señor, para el amor. Se vale, ¿no?
Dios es amor. Me creaste, Señor, para el amor, y mi corazón está inquieto hasta que no descanse en el amor. Que nuestra vigilia pascual sea ese lugar de descanso donde Dios nos permita renovar nuevamente ese reposo en el amor de Jesús. Que así sea.